Bienvenidos nuevamente a estas sus clases virtuales a través del Instituto Atenea. Hoy continuaremos hablando sobre sus proyectos. Esta vez veremos el plan operativo de producción. Cuando hablamos del plan operativo de producción estamos hablando de las decisiones de la estructura productiva de cada uno de sus proyectos o de una empresa. Y acá tendremos que responder qué hace. En realidad, en esta pregunta veremos la descripción técnica del producto, cómo hacerlo, la descripción del proceso de producción, con qué medios. Acá veremos si vamos a utilizar maquinaria y esta maquinaria qué tipo de tecnología tendrá. ¿Cuánto hacemos? Acá veremos la capacidad de producción de cada uno de sus proyectos en base a las plantas que ustedes propongan, a las plantas de producción. Donde acá veremos la localización y lugar de producción. De qué manera, acá también responderemos si vamos a hacer, cómo vamos a hacer la distribución interna dentro de la planta. Para eso es importante ver y analizar sobre el producto. Y es así que tendremos que describir técnicamente las características del producto a obtener o el servicio. Veremos el tamaño, modelo, colores, textura, forma, etcétera del del producto. Cuantificaremos el material y los costos de este. En el caso de la fabricación de vinos, por ejemplo, podemos ver acá desde el proceso de selección de las uvas, el proceso de transformación, hasta llegar a, a un producto terminado que sea el vino embotellado en botella de vidrio. Entonces, acá tendremos que ver de qué tamaño será la botella, el color, también veremos la textura del vino, etcétera. También como segundo punto veremos tendremos que detallar los principales proveedores de materia prima o materiales. Estos pueden ser nacionales o extranjeros. En el caso de extranjeros realizaremos importaciones. Se debe establecer también acá las políticas de compras y políticas de pagos. Cada cuánto vamos a comprar, cómo vamos a pagar a nuestros proveedores. También veremos acá el establecer características de tipo de proceso tecnológico. Esto para la producción. Acá se trata de describir el proceso de producción mediante un diagrama de flujo, detallar el tipo de maquinaria y la tecnología a utilizar en la elaboración de su producto. Entonces tendremos que describir la forma de distribución y comercialización también del producto, y de esta manera detallar la forma de distribución del producto final. También acá estableceremos las políticas de cobros por ventas realizadas de nuestro producto. Bien, si nos vamos al informe modelo que hemos estado elaborando hasta ahora, en la parte de plan operativo de producción haremos la definición del producto, y para esto realizaremos una descripción técnica del producto. Acá ustedes tienen algunas puntualizaciones para poder desarrollar esta sección. También veremos la parte de proveedores. Veremos el nombre del proveedor, qué tipo de materia prima o materiales nos está proveyendo, las medidas, el tiempo de entrega, el costo, que es muy importante, y la referencia. Luego veremos los proveedores de insumos. También podremos tener otro cuadro sobre los proveedores de insumos. Acá no tenemos el ejemplo en específico, pero esto puede ir cambiando dependiendo a qué tipo de producto ustedes estén elaborando, y tal vez es un servicio, entonces esto también cambiará. Cuando hablamos de servicios ya hablaremos de personal especializado, quizás de paquetes de servicios, etcétera. Cuando hablamos de la forma de pago, también acá estableceremos cómo es que nos van a pagar, más bien cómo vamos a pagar nosotros a los proveedores, si va a ser al crédito, al contado, si va a ser el crédito a cuántos días. Entonces acá tendremos que establecer políticas de pago. Adicionalmente a esto haremos un flujo de el proceso de producción de sus productos. Entonces este flujo, este es un ejemplo igual, ustedes lo pueden realizar como mejor puedan explicar este proceso. Entonces hay distintas formas de hacer un flujo de proceso de producción.
Esta es una básica, esto también ustedes lo van a poder encontrar en el primer trabajo que ustedes realizaron en la semana 1, que fue un proyecto de emprendimiento. Bueno, pues ahí lo van a poder encontrar esta parte a detalle también. También harán una vez que ustedes realicen este proceso de producción, harán una descripción detallada de qué es lo que se hace en cada etapa. Acá simplemente, vuelvo a reiterar, es un ejemplo. Por ejemplo, acá empiezan con el rallado de la glicerina sólida de la máquina integral. Esta es la tarea de molido. Entonces describirán qué es lo que se hace en esta parte, en cada una de las etapas del proceso de producción estarán descritos en el documento. Cuando hablamos sobre la extracción, el esquema en este caso, en el esquemas específicos, ustedes podrán detallar qué es lo que se hace específicamente en cada una de las etapas de producción de manera detallada. Pueden elaborar también una hoja de operaciones de ruta para el procedimiento en este caso estamos utilizando el ejemplo del primer proyecto que vimos en la semana 1. Y bueno, pues acá explica qué es lo que se hace, cómo se hace. Esto por si acaso es un modelo. En realidad cuando hablamos de planes operativos de producción o de procesos de producción son distintos dependiendo a qué tipo de empresa se relaciona el producto. No siempre son iguales para todos, entonces esto es factible a modificación. Ustedes pueden modificar, pueden ampliar, pueden complementar dependiendo al producto que ustedes estén elaborando. Siempre procuren, bueno, no procuren, siempre coloquen en la parte de fuente, si ustedes han elaborado, entonces pongan elaboración propia de los integrantes del proyecto o elaboración, quién sabe, lo ha hecho algún integrante específico del proyecto, entonces coloquen acá el nombre. Luego harán una descripción de las fases y tareas por puestos, ¿no? Entonces acá también este es un ejemplo de cómo ustedes pueden ir detallando esta parte de las fases y tareas por puestos. Luego harán una descripción detallada de las actividades durante el proceso de producción. Esto es muy importante porque acá podremos ver cómo es que están fabricando, cómo es que están produciendo cada producto o cómo se va a desarrollar el servicio como tal. Entonces acá tienen un ejemplo igual, esto no es algo fijo. Luego realizarán una descripción técnica y físicas y funcionales de la capacidad de producción de las máquinas. Si van a utilizar maquinaria, entonces tienen que realizar sí o sí una descripción de características, etcétera. Y si es posible, pueden colocar acá una foto de la maquinaria a la cual están pensando comprar o importar en todo caso. Es muy distinto la maquinaria de los materiales. Acá, por ejemplo, con materiales tenemos la espátula y el medidor de litro. Entonces, estos serán los otros materiales que también necesitan ser descritos para ver qué función van a tener dentro del proceso de producción. Hacer una descripción de la materia prima e insumos también es muy importante. En esta sección ustedes tienen que describir qué materia prima están utilizando, cuáles son sus indicadores técnicos, las funciones, qué cantidades van a utilizar. Adicionalmente harán una descripción específica de los insumos. También acá pueden tener, no solamente, en la parte de materia prima e insumos, no solo pueden tener una materia prima, o es más, puede que no tengan materia prima y tengan materiales directos. Entonces todos los materiales que vayan a utilizar tendrán que hacer una descripción. En la parte de insumos de igual forma, ¿no? Ver todas las características técnicas, funcionales y de calidad. Estos ejemplos están extraídos precisamente del proyecto de la elaboración de jabón en base a café, que ustedes tienen también este proyecto en sus manos. Adicionalmente a esto veremos la capacidad de producción, cuánto pueden producir ustedes. Esto ustedes lo medirán quizás por hora o lo medirán tal vez por día o por la capacidad de producción de sus maquinarias. Esto va a depender. Entonces tienen que realizar toda esa descripción acá. ¿Dónde va a estar localizada su planta o dónde va a estar localizado el lugar donde ustedes van a producir su producto? También es importante. Si podemos hacer una descripción de cómo es que va a estar distribuida su planta para la producción, es muy importante saber esto. Bien, cuando hablamos de ventajas y desventajas de la parte de producción,
Cuando hablamos más bien de las características técnicas, vamos a hablar de ventajas y desventajas. Ventajas con características tangibles e intangibles para cualquiera de las dos. Cuando hablamos de características tangibles, entonces veremos el tema de nuestro producto, si cómo anda el precio, el diseño, el envase, el etiquetado, etcétera, todo aquello que ustedes pueden observar dentro de la elaboración y finalización de su producto. Cuando hablamos de características intangibles, acá veremos el tema de la calidad, el uso del producto, etcétera. Esta parte igual tiene que estar en sus informes. Y haremos en la parte de características técnicas, veremos las ventajas y veremos qué ventajas tiene su producto o servicio con respecto a pues características tangibles e intangibles. Y haremos también un estudio de las desventajas que tiene su producto con respecto a otros. Bien, todos estos puntos que hemos ido viendo en el transcurso de esta semana deben ser presentados necesariamente en archivo Word para que cuando ustedes realicen sus entregas yo pueda realizar algunas observaciones para que ustedes puedan irlas corrigiendo para el informe final. Recordemos que el proyecto lo hemos empezado ya desde la semana pasada y bueno, pues este mismo proyecto ya en su fase de finalización tendrá que estar corregido y va a ser la presentación final ya en la última semana. Bien, con esta parte habríamos visto la parte de operación de producción, el plan operativo de producción. Y bueno, pues ya estaremos ahora ingresando a la parte financiera. Los espero en el siguiente capítulo y que tengan un excelente día.